Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y bienvenido al podcast de Sucedió una noche. En este episodio hablamos de Gene Tierney, de Frank Sinatra y Ava Gardner o de la película El violinista en el tejado. Charlamos también sobre su oficio con el director de fotografía Javier Salmones, y todo ello regado con música de bandas sonoras, diálogos de películas y un montón de historias y anécdotas sobre cine clásico. Espero que os guste. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a recordar a una de las actrices más bellas de la historia del cine, que sin embargo tuvo una vida desgraciada. La protagonista de Laura, Gene Tierney. Dio a luz a un hijo retrasado mental. Nunca se recobró de ese golpe. Jamás supo cómo se contagió. Y de repente, una noche, una mujer desconocida le dice alegremente, incluso con orgullo, lo que había hecho. Vamos a recordar también uno de los matrimonios más famosos del Hollywood clásico. Ava, ¿quieres casarte conmigo? El que formaron Ava Gardner y Frank Sinatra. Y en nuestra sección de musicales... ¿Le gusta la música? No. Ni siquiera el violinista en el tejado. A mí me hace llorar como a un niño. Así es, hablaremos del violinista en el tejado. Tenemos más cosas, pero esas ya las iréis descubriendo sobre la marcha. De momento, que empiece Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. ¿A quién no le gusta un beso? A ver, es la expresión más dulce del amor, de la amistad o del cariño, pero hay veces que un simple beso puede arruinar toda una vida. Es lo que le pasó a la actriz que recordamos hoy. Este sábado 6 de noviembre se han cumplido 30 años de la muerte de Gene Tierney, una actriz talentosa y de gran belleza, pero que no tuvo suerte en la vida. La mayoría de los espectadores, el rostro de Gene Tierney estará siempre unido al de Laura. Mi nombre es Laura Hahn. Trabajo en Bullitt y compañía, una gran agencia de publicidad. Y si me lo permite, me gustaría hablar con usted. Laura era esa mujer a la que todo el mundo daba por muerta y que de repente aparecía ante los ojos incrédulos del policía Dan Andrews, que se había enamorado de ella tras verla en un cuadro. No es posible. Si no se va inmediatamente, llamo a la policía. Usted es Laura Hahn, ¿no es cierto? Llamaré a la policía. Yo soy la policía, Teniente Macpherson. Pero Laura no fue el único éxito de la carrera de Gene Tierney. También la recordamos, por ejemplo, haciendo de mujer perversa en Que el cielo la juzgue, por la que obtuvo su única candidatura al Oscar, en El filo de la navaja, junto a Tyrone Power, o de enamorada de un espectro en El fantasma y la señora Muir. ¿Qué le pasa? ¿Le da miedo dejarse ver? ¿Lo único que sabe usted hacer es asustar a las mujeres? Pues a mí no me asusta. Encienda la vela. Vamos, enciéndala. ¿Cómo voy a encenderla si sigue apagándome las cerillas? El productor Darryl Zanuck llegó a decir de ella que era incuestionablemente la mujer más bella de toda la historia del cine. Gene Tierney era hija de una familia rica y recibió una exquisita educación. Y usted desde pequeñita un modelo de virtudes. Desde luego que sí. Gané una medalla por buen comportamiento. Sí, ya me la imagino. Una niña gorda, con maña. Nada de gorda, era muy flaca. Peor todavía. Y llevaba trenzas. Y la cara llena de pecas. Estudió en Suiza y gracias a las amistades de su familia con algunos ejecutivos del mundo del espectáculo, pudo comenzar su carrera sin necesidad de pasar las penalidades de una aspirante más. Zanuck, el jefazo de la Fox, fue quien después de verla en el teatro la contrató para su estudio. Yo le di el impulso inicial.
pero fueron su propio talento y dinamismo los que le permitieron escalar la cima de su profesión y mantenerse luego en ella. Debutó en las pantallas en 1940 en el western La venganza de Frank James, y después vendrían películas como La ruta del tabaco o El embrujo de Shanghái. Yo he visto todas sus películas y siempre me han parecido magníficas. Sí. Ella sola llena la pantalla. Sí. Jean Tierney funcionaba muy bien como belleza exótica. Hizo de egipcia en Sinué el egipcio y varios papeles de mujer oriental. Su encanto innato cautivaba a todo el mundo. Sin embargo, su carrera no fue larga, tan solo rodó 37 películas. El periodista Víctor Guerrero, autor del libro Jean Tierney en el filo de la navaja, sostiene que no le habría venido mal eso que muchas veces se critica de los actores, cierto encasillamiento. Hizo papeles de todo tipo, o mejor dicho, le dieron papeles de todo tipo. Hizo de china, de egipcia, de polinesia, de bandolera del oeste, y sin embargo el papel en el que mejor interpretaba, que era el de Femme Fatale, pues no tuvo muchas oportunidades de interpretarlo. Yo creo que le habría venido bien conseguir más papeles de este tipo. Aún así, el resto de películas también normalmente sus interpretaciones estaban a buena altura. Pero la causa principal de esa carrera corta no fueron tanto sus papeles como una serie de problemas que la actriz tuvo en su vida privada. En 1941, Jean Tierney se enamoró perdidamente de un famoso diseñador de vestuario llamado Oleg Cassini. Era más guapa en la realidad que en las películas. Era una maravilla genética excepcional. Al momento de verla, quise poseerla porque era una obra maestra. Poco después se casaban, boda a la que se opuso su familia, ya que le consideraban un cazafortunas. No estaba enamorada. ¿Cómo se atreve a decir eso? Porque es la verdad. Le tenía cariño, pero no lo amaba. Cuando estaba embarazada de su primer hijo, Jean Tierney enfermó de rubeola y la enfermedad afectó al bebé que llevaba en su vientre. Y su esposa dio a luz a un hijo retrasado mental. Nunca se recobró de ese golpe. Efectivamente, su hija Daria nació prematura. El bebé recibió hasta 11 transfusiones de sangre para salvarla. Lo lograron, pero la niña estaba ciega y sorda y tenía un retraso mental. Es difícil describir la escena que tuvo lugar cuando en el hospital intenté decirle que no había ninguna esperanza. Se puso a llorar y a gritar como una loca y recuerdo que en un momento dado salí del hospital y empecé a correr por las calles sin rumbo. Tenía la certeza de que nunca más volvería a ser la misma Jean de antes. Oleg Cassini tenía razón. Jean Tierney no lo pudo aceptar. Yo no he hecho nada por ella. Traerla al mundo. Se sentía fracasada como madre. Para colmo, su matrimonio empezó a ir mal. En 1952 se divorció de Cassini e internó a su hija en un centro especializado, cuando los médicos le convencieron de que la niña jamás se recuperaría. Es el paso más difícil que he tenido que dar en mi vida. Así lo recordaba la hermana de la actriz, Pat Byrne. Era como admitir su propia derrota. Sabía que ese bebé no volvería a formar parte de su vida nunca más. Tuvo un terrible sentimiento de vacío. Durante mucho tiempo, Jean Tierney no supo cómo se contagió de esa fatídica rubeola. Pero una tarde en Los Ángeles, cuando estaba con unos amigos, una mujer se le acercó. Estoy segura que ni se acuerda siquiera. Es imposible con la de personas que ha conocido. Fue durante la guerra y usted vino a actuar para aquellos valientes soldados. Créame, lo recuerdo tan bien como si fuera ayer. Esa mujer se refería a que durante la guerra Jean Tierney había acudido, como tantas otras actrices y actores famosos, a la llamada Cantina de Hollywood, un lugar al que las estrellas de cine iban para entretener a los soldados y recaudar fondos para la guerra. Compréndalo, yo estaba allí como en las nubes, ensimismada, y me dejó besarla. Sí, de veras, me dejó besarla. La mujer le dijo algo más. Le contó que en su campamento había habido por esos días una epidemia de rubeola y que ella había violado la cuarentena para acudir esa noche a la cantina de Hollywood y poder conocerla, ya que era una gran admiradora suya. Era una infecciosa. Padecía un proceso agudo de rubeola, comúnmente conocido como la rosa. Jean Tierney supo de esta manera cómo se había contagiado. Su propio éxito, su fama ganada en el cine, era lo que había causado su tragedia. A
partir de entonces empezó a sufrir fuertes depresiones y desequilibrios mentales. Los sentimientos de culpa y de cólera atormentaban su mente. Lleve cuidado o acabará en un sanatorio mental. Fue recluida, sí, varias veces en clínicas psiquiátricas. Tiene dificultad para aprender y comunicar, es incapaz de expresar ni probablemente de entender sus emociones de una forma normal. Allí la sometieron a brutales tratamientos de choque que eliminaron parte de su memoria y que ella denunciaría repetidamente a lo largo de su vida. ¡No tiene derecho! ¡No tiene el maldito derecho! ¡Suéltame! ¡Vamos! También intentó suicidarse. Un día la encontraron en el borde de la ventana de su piso, en camisón y dispuesta a saltar, pero la policía logró evitarlo y fue recluida de nuevo en una clínica. Lo único que sé es que te comportas de una forma muy extraña, y la única explicación es que la soledad ha trastornado tu mente. Otro día se publicó que Jean Tierney trabajaba como dependienta de unos grandes almacenes. Es obvio que te has vuelto loca y no queremos saber nada más de ti. En Hollywood muchos la dieron la espalda, pero luego se supo que ese trabajo formaba parte de su terapia. Tras su divorcio, Jean Tierney tuvo otros desengaños amorosos. Necesito compañía, Marta. Risas y lo que una mujer necesita. Creo que necesito amor. Vivió un idilio con un por entonces joven John Fitzgerald Kennedy, quien la abandonó porque su relación afectaba a su carrera política y porque la familia de este, católica, no la aceptaba como divorciada que era. Mantuvo luego un romance con el príncipe Ali Khan, hasta que este también rompió con ella para casarse con Rita Hayworth. Esa ruptura le provocó otra depresión. No quiero ver a ningún hombre. Jean Tierney cada vez soportaba peor el trabajo y la presión de Hollywood. Las personas como usted, gente creativa bajo un fuerte estrés, no es extraño que tengan una conducta irregular. Sus problemas mentales hacían que fuera incapaz de tomar una decisión. Lloraba constantemente y olvidaba el nombre de sus amigos, algo que ella achacaba a los electroshocks. Todo el mundo me grita y me da órdenes y ya estoy harta. ¿Me ha oído? ¡Maldita sea! Cálmese. Se ríen de mí. En los años 60 se casó nuevamente con un magnate tejano del petróleo, ex marido de Hedy Lamarr. Eso pareció animarla y volvió a trabajar en el cine. Intervino, por ejemplo, en Tempestad sobre Washington, a las órdenes de Otto Preminger, el realizador que la había dirigido en Laura, como decíamos antes, su película más recordada. Pero pronto volvió a perder interés en su trabajo y se retiró definitivamente. Cristina Cassini, hija de la actriz. Se iba a un rincón y a menudo se quedaba mirando un retrato de mi hermana. Lo miraba durante horas y sollozaba. Mi madre nunca volvió a ser la misma tras su paso por los psiquiátricos. Jean Tierney vivió el resto de su vida alejada del mundo de Hollywood en un rancho a las afueras de Houston. Me gusta esta casa y he sido muy feliz en ella. Viviré aquí hasta que me muera. Allí, efectivamente, murió el 6 de noviembre de 1991, hace ahora 30 años, debido a un enfisema pulmonar causado por el tabaco, un hábito que le recomendaron en sus primeros años en el cine para hacer más grave su voz. Jean Tierney tenía 70 años. Quizá al escuchar su historia, algunos entiendan ahora de dónde provenía ese halo de melancolía y de tristeza que la actriz reflejaba en muchas de sus películas. Y ahora, oídos atentos porque llega nuestro juego de las películas. Para ser realmente eficaz, un buen agente antidroga debe conocer y amar las drogas. De hecho, un buen agente antidroga debería llevar la droga en la sangre. Pero, ¿te la vas a fumar? No, lo harás tú. Mi amor, siempre serás mi amor. Porque tú vives dentro de mi corazón. Fluyes muy sutil por cada rincón. Mi amor, siempre serás mi amor. My dulce bombón. Admiten perros a pensión. Claro. Quisiera dejarles a Edward. ¿Ha hecho la reserva? No puede hacer una excepción. Vengo ahora del lugar donde solía dejarlo y me han dicho que no pueden admitirlo porque, por lo visto, la última vez mordió a alguien. Edward, ¿mordiste a alguien? ¿Cómo hiciste una cosa tan fea? Tengo que tomar un avión. Voy a estar ausente una semana y no tengo con quién dejarlo. Sería un contratiempo.
Es el modo más humano de matarle, Trail. Se le quita el carro de debajo y... así de sencillo. Da la orden, Graham. La sangre pide sangre. Has vivido matando y vas a morir como mueren los impostores. Ahorcado. Es nuestra venganza. Ahora verás. I came to town to search for gold, and I brought with me a memory, and I seem to hear the night wind cry, go hang your dreams on the hanging tree, your dreams of love that could never be. Hang your faded dreams on the hanging tree. Bueno, ¿qué tal? ¿Las habéis adivinado todas? ¿Solo alguna? Pues vamos a ver. Empezábamos con Día de Entrenamiento, un policíaco estrenado en 2001 en el que Denzel Washington interpretaba a un agente de narcóticos que actuaba casi al margen de la ley y al que le asignaban como compañero al novato Ethan Hawke. El tema de su banda sonora, que escuchábamos tras el diálogo, corría a cargo del cantante puertorriqueño Elvis Crespo. Después venían Geena Davis y William Hurt y su perro en El turista accidental, película por la que Geena Davis ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Su banda sonora era obra de John Williams. Y terminábamos con un clásico del western, El árbol del ahorcado, protagonizada por Gary Cooper, y todavía suena de fondo su canción, The Hanging Tree, interpretada por Marty Robbins. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El 7 de noviembre de 1951, hace ahora 70 años, Ava Gardner y Frank Sinatra se casaban, formando uno de los matrimonios más famosos de la historia del cine. Por eso, hoy vamos a regalarnos una ración de mitomanía y el capítulo de nuestra enciclopedia nos va a contar cómo fue aquella relación y qué significó para ambas estrellas. Ava Gardner estaba en África rodando Mogambo a las órdenes de John Ford. Una noche, mientras cenaban con el gobernador británico de Uganda, el director le preguntó: Ava, mira, el gobernador y yo no comprendemos lo que ves en ese renacuajo de 50 kilos con el que estás casada. ¿Podrías explicárnoslo? Pues claro. Miren, están los 3 kilos de Frank y los 47 kilos de su pene. Así era Ava Gardner, siempre directa. A menudo le gustaba alardear en público de que el sexo era la única base de su matrimonio con Frank Sinatra, pero era mentira. Ava y Frankie se amaron profunda y sinceramente, aunque nunca pudieron comprenderse y a veces ni siquiera soportarse. Esta contradicción hizo que la suya fuera considerada una de las más extrañas historias de amor de Hollywood. I used to dream that I would discover the perfect lover someday. La vida amorosa y sexual de Ava Gardner siempre estuvo rodeada de escándalos. Siempre he tenido mucho éxito con los hombres. Por sus brazos pasaron muchos hombres. A algunos los amó sinceramente. Otros fueron un mero capricho de una noche. El primero de la lista fue Mickey Rooney. Se casaron en 1942. Él era por entonces una de las grandes estrellas de Hollywood, mientras que ella tan solo una jovencita de 19 años que comenzaba su carrera de actriz. Creo que soy bastante atractiva, pero no quiero ser de esa clase de estrellas. ¿Atractiva? Bastaría la luz de la luna para destacarla en medio de un estudio. Su matrimonio fue un desastre desde la misma noche de bodas en la que el actor se quedó dormido, borracho, para luego, a la mañana siguiente, irse a jugar al golf. ¿Has perdido el partido, camarada? Un año después, todo había acabado. ¡Extra, extra! ¡Ava Gardner se divorcia de Mickey Rooney! El siguiente hombre importante en la vida de Ava fue el magnate Howard Hughes, que la colmó de regalos. Es un zafiro de cachemira. Los mejores del mundo. He mandado dar la vuelta al globo para encontrar uno. ¿Por qué? Porque sí. Mira, hace juego con tus ojos. No, estoy en venta. Pero Hughes era un hombre muy posesivo que hacía vigilar a Ava por sus guardaespaldas y ella rechazó varias veces sus proposiciones de matrimonio. Sí se enamoró en cambio del músico Artie Shaw y se casó con él en 1945. Shaw intentó convertirla en una mujer más refinada y no soportaba, por ejemplo, la manía de Ava de andar siempre descalza por la casa, como su personaje de La Condesa Descalza. Detesto los zapatos, los utilizo para bailar, para exhibirme, pero les tengo miedo realmente y me siento segura con los pies en la suciedad.
Su matrimonio duró también apenas un año. Después Ava tuvo numerosos romances, con el director John Huston, por ejemplo, o con el actor Clark Gable. Es un granuja muy guapo y atractivo. Fue entonces cuando apareció Sinatra. Frank estaba casado desde 1939 con Nancy Barbato, pero todo el mundo conocía sus numerosas aventuras extramatrimoniales. ¿Cuántas mujeres has traído aquí? Un par de miles. Lo pregunto en serio. ¿A cuántas has besado en este sofá? Contaba Frank Sinatra que la primera vez que vio a Ava Gardner fue en la portada de una revista y que en ese momento le dijo a un amigo: fíjate bien en esa chica, porque yo acabaré casándome con ella. Un tiempo después les presentaron en una fiesta y se enamoraron al instante. Al principio trataron de llevar su romance en secreto, pero los fotógrafos de Hollywood eran demasiado avispados para que una historia así se les escapara y montaron en torno a ellos una persecución digna de la Dolce Vita de Fellini, hasta que Sinatra se cansó y dejó de ocultarse. Aguante usted siquiera a esos imbéciles, yo no tengo por qué. Entonces estalló el escándalo. Frank Sinatra, a pesar de su fama de mujeriego, era un hombre casado y tenía 2 hijos pequeños. De esta forma, las iras de los cronistas se volvieron contra Ava. A sus ojos, él era solo un chico travieso, pero a ella la llamaban destrozahogares. Los hombres le crean a una muchos problemas, ¿verdad? La actriz empezó a recibir cartas acusatorias y la Legión de la Decencia la amenazó con boicotear sus películas. Aquello afectó mucho a Ava. Después de sus anteriores fracasos matrimoniales, no estaba dispuesta a soportar nada más a causa de un hombre. Como decía su personaje de Mogambo: no, ni tú ni nadie volverá a darme un chapuzón para ponerme a secar. Ya que Frank no se decidía a pedirle el divorcio a Nancy Sinatra, Ava optó por dar por terminada la relación, pero romper con Frankie no era fácil. El cantante estaba realmente obsesionado con ella. Un día, mientras cenaba en casa de su ex, Artie Shaw, recibió una llamada de teléfono. Pero bueno, Frank, te dije que no quería que me llamaras más. Hemos terminado. Lo siento, Abby, lo siento. Solamente deseaba despedirme de ti porque voy a un sitio donde ya no me verás más. ¡Dios mío! ¡Este loco se ha suicidado! Ava llamó a la policía y se dirigió al hotel donde se alojaba Sinatra. Al llegar allí, le encontraron tranquilo, tumbado en la cama leyendo un libro. En el colchón había un agujero de bala. Así se las gastaba Frank. Era capaz de cualquier cosa para llevarme a su lado. Más adelante volvería a utilizar el truco del suicidio para hacerme regresar con él, pero esta vez lo intentó de verdad con una sobredosis de somníferos. Debería haberle matado yo por ello, pero acababa perdonándolo porque comprendía cuánto me necesitaba. Dos años después, Sinatra consiguió el divorcio de Nancy y se casó con Ava Gardner el 7 de noviembre de 1951. Todos sus amigos pronosticaron que el matrimonio no duraría mucho. Yo no busco cosas. Créame, nada de eso. Solo a él como una roca donde agarrarme. Pero los primeros meses fueron muy felices para los dos, aunque no exentos de problemas y escándalos. Ava y Frankie eran grandes bebedores y amigos de la juerga. Cuidado, dispara. Durante una de sus borracheras no se les ocurrió otra cosa que meterse en un descapotable y con una pistola disparar a las farolas que encontraban, hasta que una bala hirió a un peatón. Los dos acabaron en comisaría, pero el agente de prensa de Sinatra consiguió que el herido aceptara una indemnización y retirara la denuncia. Oh, listen, sister, I love my Mr. Man. Tras aquel incidente, las cosas ya no volvieron a ser iguales. Además, mientras Ava se convertía en una estrella cada vez más cotizada, Sinatra pasaba por un bache en su carrera. Eso le transformó en un hombre irascible. Escuche, amigo, no tiene usted por qué gritarme. Las peleas eran casi diarias. Él acusaba a su mujer de filtrear con todos sus compañeros de rodaje y ella no soportaba a los amigotes que siempre rodeaban a su marido. ¿Qué hay tan importante que no puede esperar un par de horas? Te vienes a las carreras, tomamos un trago, nos contamos un par de chistes nuevos, pierde un poco de dinero, descansa. El guión era siempre el mismo. Empezaban gritándose, luego se lanzaban cosas a la cabeza y Ava terminaba largándose de casa. A veces incluso se marchaba del país para alejarse de Frank. Compréndalo, no es un caballero andante y romántico. Es una boa constrictor en forma humana. Durante su estancia en Tossa de Mar, en Gerona, para rodar Pandora y el holandés errante, la actriz vivió una aventura con el torero Mario Cabré, que la aficionó al flamenco y le enseñó todo sobre
sobre el mundo de los toros. Dime, ¿qué es eso del encierro? Pues son los toros que corren desde el corral hasta la plaza. Sirve para que los jóvenes tengan una oportunidad para demostrar su valor. Es una costumbre maravillosa. Las conferencias telefónicas entre Nueva York y el hotel de ABBA eran continuas y llenas de gritos y amenazas, hasta que el cantante se cansó y vino personalmente a España a buscar a su mujer. ¿Me permites sugerirte una cosa? Ve a bañarte a la luz de la luna con tus 2 golfos. Que mi presencia no te cuarte más. Eres repugnante. ¡Vete! No vales nada, perro. Pero a pesar de todas estas broncas, al final siempre acababan reconciliándose. He sido muy impertinente durante estos días y quiero disculparme ante usted. Esta mañana veo la vida de un modo mejor. Una vez, Sinatra hizo publicar un anuncio en un periódico en el que decía: Frankie se rinde, quiere que ABBA vuelva con él y acepta cualquier condición. Pero su método favorito era cantarla canciones de amor. Cuando ella le acompañaba en sus actuaciones, siempre le dedicaba un tema y lo cantaba con tal emoción que la actriz acababa llorando. Fijaos en ese maldito hijo de perra. ¿Cómo no voy a quererle? Pero llegó un momento en que las canciones no bastaron para sostener el matrimonio y la ruptura se hizo inevitable. La causa principal fueron las mutuas infidelidades de ambos, como aquel día en que ABBA sorprendió a Sinatra en la cama con Lana Turner, o el intenso romance que ella vivió en España con otro torero, Luis Miguel Dominguín, cuya relación quedó documentada hasta en el Nodo. La estrella aprende a torear a la limón con Luis Miguel. Para ser una primera lección no está nada mal. El maestro corrige la posición y el manejo del capote. La discípula aprovecha la clase y además no tiene miedo. Ava Gardner respira satisfecha. 6 años después de su boda, Ava y Frank se divorciaron, discretamente, sin mucha publicidad. En todo ese tiempo apenas habían vivido juntos 2 años debido a las peleas y separaciones. Pero sin embargo, el poco tiempo que duró valió por toda una vida. Frank volvería a casarse 2 veces más, con Mia Farrow y con Barbara Marx. Ava no volvería a casarse, pero viviría muchas más aventuras amorosas, primero en su etapa en Madrid y más tarde en Londres. Yo me conozco. Todavía tengo mis urgencias biológicas. Los 2 muchachos. Sí, pero hasta yo sé la diferencia que hay entre amar a alguien o solo acostarse con él. Hasta yo lo sé. Sinatra y Ava siguieron viéndose con frecuencia hasta la muerte de la actriz. El suyo fue uno de los matrimonios más turbulentos de Hollywood y, sin embargo, tanto ella como él hablaron siempre el uno del otro como el gran amor de sus vidas. No podían vivir juntos, pero tampoco separados. Como Humphrey Bogart le decía a Ava en La Condesa Descalza: esa es la triste lástima. El único hombre en tus fantasías y la única mujer en las de él, que podíais haceros mutuamente felices. Y una vez más la vida estropea el guión. That's life, and I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Suena Nat King Cole
Cole con su clásico Autumn Leaves, también conocido como Las hojas muertas, una canción que habla de la muerte de una persona amada. El éxito que tuvo esta canción en los años 50 inspiró la película de Robert Aldrich, Hojas de otoño, protagonizada por John Crawford y que utilizaba la canción de Nat King Cole como tema central. Pero no nos dejemos atrapar por la melancolía y vamos a recibir a nuestro invitado de hoy en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con un director de fotografía, Javier Salmones, que lleva más de 35 años trabajando en el cine en películas como Bajarse al Moro, Roma Santa, La lengua de las mariposas. Por estas dos últimas fue candidato al Goya, o Érase una vez en Euskadi, que acaba de estrenarse en los cines. Con él hemos charlado de su trabajo en este largometraje, Érase una vez en Euskadi, y de su oficio de director de fotografía. Hola chaval, prepárate para dejar de jugar. Yo la ventaja que tengo en Érase una vez en Euskadi, que al director le conocía mucho, por lo cual hemos tenido mucho tiempo de preparar la fotografía, ¿no? Y sí, efectivamente hay un tratamiento diferente para los padres y los niños. Pues cuando me compre el vídeo no vas a ver ni una peli en mi casa. ¿Os vas a comprar un vídeo, Paquito? Sí, con la vaga extraordinaria de mi padre. Mira qué bien. Y luego, efectivamente, los mundos más sórdidos tienen una colorimetría claramente diferenciada, ¿no? A base de utilizar unas gelatinas que nosotros llamamos de sodio, que dan un color rojizo un poco áspero, ¿no? Es que yo también quiero hacer lo que tú haces. Shh, habla bajo. Lo que hago yo. ¿Y qué hago yo, José? Pues eso, estar aquí, ir a las manifestaciones. ¿Pero sabes por qué quieres hacerlo? Porque lo haces tú. La vida familiar es una fotografía no atmosférica, pero sí suave, ¿no? Intentando relajar un poco la tensión que el exterior generaba a veces. Yo creo que corresponde bastante a la narrativa de la película, ¿no? Está un poco así intencionadamente usado, ¿no? Yo empecé estudiando biológicas y mientras hacía biológicas ya empecé a hacer ciencias de la comunicación, se llamaba ciencia de la información en aquel momento, y ahí empecé a hacer cortometrajes con mis compañeros. A partir de mis cortometrajes ya empecé a hacer largos, pero a mí la fotografía me ha gustado de siempre. Ya era muy pequeño y ya me gustaba hacer muchas fotos y realmente luego me di cuenta, cuando entré en ciencias de la información, que lo mío era la fotografía, ¿no? Empezamos con el 5 a través de la ventana y luego 3 doses en la sala de estar. Alguien que va al cine con la actitud de ver una historia, sí percibe el trabajo de la dirección de fotografía. Evidentemente no percibe los miles de matices que yo percibo como director de fotografía. ¿Qué objetivo es ese? 24, de amplia apertura. Lo usamos en Hombres Intrépidos. Yo evidentemente soy un pésimo espectador, es decir, que yo como vaya a ver una película de algún colega mío que me guste mucho la fotografía, pues tengo que volver a ver la película, porque normalmente casi nunca consigo enterarme de la historia a la primera, ¿no? Pero yo creo que sí se percibe, y yo desde luego sí creo que incluso la gente que es aficionada al cine, que no profesional sino aficionada, sí ven cuando una cosa les gusta o no les gusta. La fotografía de la película es estupenda, estoy muy contento. Me alegro que te haya gustado. Casi no hay nada peor que cuando estrenas una película tuya, alguien te diga que la fotografía es muy bonita, si solo te dicen eso, ¿no? Porque hay que intentar que la fotografía nunca sobresalga del resto de la película, incluso en defensa propia, ¿sabes? Porque puede ocurrir que eso sea un arma que se vuelva en contra tuya, ¿no? Nosotros realmente nuestra herramienta principal es la luz, es decir, que con la luz nosotros intentamos transmitir sentimientos, intentamos transmitir emociones. Gilbert, enciende las luces, por favor. Y bueno, es una herramienta que tiene muchas otras subherramientas, como pueden ser el soporte en el que trabajas, como pueden ser los objetivos, como pueden ser mil cosas. La profundidad de campo, las ópticas, todo, ¿no? De un plano corto iremos a un plano general y vuelta al plano corto. Usaré el 35 para atenuar la distorsión. Iluminaremos desde arriba, puede quedar bien. La luz es clave, es clave. Entonces, nosotros lo que intentamos siempre, yo creo que prácticamente todos, es estar muy pendientes en el proceso de preparación de dónde vamos a rodar la película. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegamos a una localización ya nos empezamos a imaginar por dónde vamos a poner la luz, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo dejar los decorados muy limpios, ¿no? Dejar los decorados sin trípodes, sin banderas, sin bastidores, de forma que los actores se puedan mover con una cierta libertad
y el director tenga también la oportunidad de poder moverse con la cámara por donde él quiera, ¿no? Por favor, señora, puede apartarse 2 o 3 metros. Está en el campo de la cámara. Muchas gracias, señora. Yo creo que hay muchísimos directores de fotografía que estamos iluminando con grandes aparatos de luz desde fuera de los decorados, aunque fuera un plató. O sea, yo prácticamente los techos no los utilizo. Entonces, si estoy en un plató, procuro tener una distancia suficiente entre las ventanas y la pared del plató para poder hacer lo mismo que si estuviera en un interior natural. Este sistema de trabajo pues permite esto que te cuento, ¿no? Que se pueda trabajar con una mayor libertad dentro del set. Es la vela trucada para la escena Apago del disfraz. aquí. Lo enchufo. Muy bien. La actriz tiene que enfocar la vela directamente a su cara para que parezca que la llama es la que ilumina, pero claro, debe tener cuidado y habilidad para no volver la vela hacia la cámara, porque si no todo se estropea. Y que luego yo esa luz la pueda manipular desde fuera con bastidores, con pulmones, que son aparatitos que ponemos con agujeros para que la luz tenga como más volumen, sea más corpórea, ¿no? ¡Y corten! Bien, ¿qué tal? Me vale. Phil, sonido. Por mí vale. Mark, es buena. Guarda también la primera. Bien, chicos, eso es todo. Chicos, hemos acabado. Apagad las luces ahí arriba. Yo cuando voy a localizar y ya veo un sitio donde no voy a poder hacer lo que yo quiero, intento buscar otro, ¿no? Que sea igual. Por eso hay que huir de los pisos altos, hay que huir de los sitios que no se puede o que requiere un esfuerzo de producción enorme para poderlos iluminar. Yo siempre digo de broma que para blanco y negro estoy en oferta, ¿no? Como diciendo, si un producto me ofrece un blanco y negro, estoy dispuesto a negociar mis condiciones salariales hasta extremos inimaginables, porque realmente es otro mundo, es otra herramienta, otra manera de contar las historias. ¿Y si rodáramos toda la película en blanco y negro? ¿Por qué? Porque Nueva York es una ciudad en blanco y negro, apesta a blanco y negro, a películas Olvídalo. antiguas. Es pedante. Bueno, quizá porque no hemos tenido la suerte de poder trabajar ese formato. Yo admiro tanto a los maestros del cine europeo y americano de los años 30 y 40 que siempre tenemos ganas de ver si podemos llegar hasta ahí, ¿no? Con la tecnología actual, ¿no? Yo creo que hay una vuelta al clasicismo en muchas cosas y hay una vuelta también al analógico y hay una vuelta también incluso al blanco y negro. Creo que quiero un operador extranjero. No hay problema. Porque le da una textura a la obra que no encuentras con un operador americano. Tiene cierta movilidad. Cuando tú ves cómo han llegado todos los grandes directores de fotografía europeos a Hollywood, todos han llegado de la mano de alguien. Es decir, te pones a mirar en Néstor Almendros, en Vittorio Storaro, en Giuseppe Rotuno, Tonino De Licoli, Sven Nisbet. Todos han llegado de la mano de directores europeos que los llevaron allí o les colocaron, les posicionaron en un punto importante. Val quiere trabajar con un operador extranjero y deberíamos dárselo, ¿sabes? Porque tiene un concepto visual de a dónde quiere llegar en esto. Ha elegido a Gong Chan, un operador chino que ha hecho trabajos increíbles. ¿Qué deseamos nosotros a veces? Pues eso, poder hacer proyectos buenísimos con directores que te lleven un paso más allá de donde tú crees que puedes llegar, ¿no? Esto a veces ocurre y hay otras veces que no ocurre, ¿no? Yo tengo la enorme suerte de, en estos 35 años o por ahí, no los he contado muy bien, prácticamente no he tenido vacíos. En ocasiones he tenido la oportunidad de elegir los proyectos y en otras pues a veces no la he tenido, ¿no? Con lo cual pues tengo una colección de aciertos considerable y una colección de petardos y rollos absolutamente también memorables. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
jazz de acordeón que Jan Tiersen compuso para la película Amélie nos sirve de puente para llegar al capítulo de hoy de la sección dedicada al cine musical que todas las semanas nos trae Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. Si yo fuera rico, dubi 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 du. ¿Qué tal, amigos? Estaba aquí repasando las notas del musical que os traigo esta semana y me he puesto a canturrear sin darme cuenta a su canción más famosa. Una de esas melodías que se te pegan a la cabeza y que todos hemos cantado alguna vez. Os estoy hablando del Si yo fuera rico, del Violinista en el tejado. Las canciones eran de Jerry Bock y Sheldon Harnick, autores de otros musicales teatrales como Fiorello o Ella me ama, pero gracias a la película, uno de mis grandes ídolos, el compositor de cine John Williams, ganó el primer Oscar de su laureada carrera y lo ganó no como compositor, sino por los arreglos y las adaptaciones que hizo para la película de la partitura original del musical de Broadway. Pero os vamos a contar unas cuantas cosas más del Violinista en el tejado. Y lo hacemos precisamente esta semana, cuando se han cumplido 50 años del estreno de la película. Para hablar de esta película tenemos que coger una escalera y subir a lo más alto de la casa. Allí, aunque parezca extraño, nos encontraremos con... Un violinista en el tejado. Parece cosa de locos, ¿verdad? La imagen proviene de un cuadro de Chagall titulado Muerto, que representa un funeral y muestra a un hombre tocando un violín en un tejado. En la película, el violinista del tejado es una especie de metáfora de la vida que llevan los habitantes de un pequeño pueblo de Rusia a comienzos del siglo XX. En nuestro pueblecito de Anatevka puede muy bien decirse que cada uno de nosotros es un violinista en el tejado que intenta ejecutar una tonada grata y sencilla sin romperse la cabeza. Los habitantes de ese pueblo son judíos y lo que cuenta la película tiene que ver con las penurias y persecuciones que ha sufrido el pueblo judío a lo largo y ancho de la historia. En un pueblo llamado Rashenka, todos los judíos han sido embargados y obligados a abandonar sus casas. ¿Por qué razón? No lo dice. Tal vez porque el zar quería sus tierras o por una plaga. Lástima que la plaga no le caiga al zar. Amén. Unas penurias que han podido soportar gracias a sus costumbres y tradiciones. Tradiciones, tradiciones. Sin todas nuestras tradiciones, nuestra vida sería algo tan inseguro como un violinista en el tejado. Day and night must scramble for a living, feed the wife and children, say his daily prayers, and who has the right, as master of the house, to have the final word at home? The papas, the papas, tradition, the papas, the papas, tradition. El violinista en el tejado está basado en un libro del escritor ruso Sholom Aleichem, apodado el Mark Twain judío, y que escribió casi toda su obra en lengua yiddish. A principios del siglo XX, este novelista se marchó de Rusia y se estableció en los Estados Unidos. ¿Cómo le va en América? Ah, pues le va muy bien, sí. ¿Ha escrito? No, últimamente. Entonces, ¿cómo lo sabes? Es que si le fuera mal sería cuando escribiría. Pues no le fue mal. Publicó bastantes novelas y cuentos, aunque el relato en el que se basa la película no se publicaría hasta varios años después de su muerte. Un cuento titulado Tevye y sus hijas. Tengo 5 hijas encantadoras. Ah, esta es mía. Buen sábado, papá. Y esta también es mía. Buen sábado, papá. Y esta también es mía. Y esta también es mía. Tevye es el lechero del pueblo y quiere casar a sus hijas, y poco a poco lo irá consiguiendo, aunque las cosas no saldrán como él esperaba, ni de acuerdo a sus amadas tradiciones. Saitel quería casarse con Motel, no con Lazar. ¿Puede decidir una jovencita por sí misma? ¿Por qué no? Si ellos se quieren. ¿Quererse? Esto es terrible. ¡Es un revolucionario! Entonces, ¿las casamenteras qué? Tevye tiene que lidiar a la vez con sus hijas y sus pretendientes, con las agresiones de los rusos que viven en su mismo distrito y con la pobreza en la que vive. Por eso no es extraño que el lechero no se canse de suspirar y de pedirle a Dios. ¿Acaso pasaría algo tremendamente malo si yo tuviera una pequeña fortuna?
If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty rich, idle man. El Si yo fuera rico del violinista en el tejado es sin duda el número más famoso de este musical. Un musical que se estrenó en Broadway en 1964 y que estuvo más de 10 años en cartel, ganando varios premios Tony. Por cierto, que en su día causó bastante escándalo en la comunidad judía que una historia que hablaba de sus tradiciones se adaptara a un género tan poco solemne como el teatro musical. Es un pecado. No es pecado. Pregúntenle al rabino. Anden, pregúntenle. Ya lo verán. ¿Qué dice, rabino? Usted tiene la palabra. El bailar. ¿Qué? Bueno, no es que esté exactamente prohibido, pero... ¿Lo veis? No está prohibido. Por lo tanto, no es pecado. En 1971 fue llevado al cine por Norman Jewison, un director que, a pesar de su nombre, que significa hijo de judío, no tenía sangre hebrea. Es usted un buen hombre. Y si me permite decírselo, es una lástima que no sea usted judío. En la obra de Broadway, el actor protagonista había sido el famoso cómico americano Cero Mostel. Pero para la película, Jewison buscaba a un actor más creíble en su personaje, y lo encontró en Topol, un actor israelí que había protagonizado la obra en el montaje de Londres. Una de las razones por las que me gustó tanto la actuación de Topol en los escenarios fue que proyectaba su sentido del destino y del orgullo de ser judío. Su Tevye nunca perdía dignidad ni fuerza. Era un hombre que sabía quién era y hacia dónde iba. En realidad, Topol tenía poco más de 30 años cuando interpretó el papel de Tevye, aunque el personaje se suponía que tenía más de 50. Tú y yo seremos parientes. ¿Sí? Serás mi papá. ¿Tu papá? Lazar Wolf. Ha sido siempre mi deseo tener un hijo. Pero me hubiera gustado que fuera más joven que yo. En El violinista en el tejado también debutaba en el cine el actor Paul Michael Glaser, que pronto se haría muy famoso gracias a la serie de televisión Starkey y Hutch. En la película interpreta a uno de los novios de las hijas de Tevye, un joven ilusionado con el ambiente prerevolucionario que por entonces se vivía en Rusia. Van a producirse grandes cambios en todo este país, pero no podrán realizarse nunca por sí solos. Claro, ¿crees que si no vas tú personalmente No únicamente yo, sino mucha gente. Judíos, gentiles, mucha gente disconforme con lo que pasa, ¿comprendes? La nota triste la puso la actriz Norma Crane, que da vida a la mujer del protagonista. ¿Aún no se ha levantado vuestro padre? No, mamá. Y dejad las lecciones. Volved a casa, que hay trabajo que hacer. A Norma Crane la habían diagnosticado un cáncer poco antes de comenzar el rodaje, algo que solo sabían el director y su compañero Topol. La actriz moriría poco después del estreno del violinista en el tejado y esta fue su última película. Matchmaker, matchmaker, I'll bring the veil. You bring the groom, slender and pale. Bring me a ring, for I'm longing to be the envy of all I see. For Papa, make him a scholar. For Mama, make him rich as a king. For me, well, I wouldn't holler if he were as handsome as anything. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Night after night in the dark I'm alone, so find me a match of my own. El violinista en el tejado se rodó en la antigua Yugoslavia, en lo que hoy es Croacia, ya que las autoridades soviéticas no dieron permiso para filmar en Ucrania, que es donde realmente transcurre la historia. Fue la producción más cara de United Artists en 1971, pero la inversión valió la pena, ya que la película se convirtió en un éxito en todo el mundo. Celebremoslo. ¿Por qué no? Sí. Va por ti. No, amigo mío. Por ti. Por nosotros dos. Por nuestra prosperidad. Fue candidata a 8 Oscar, de los cuales ganó 3. Mejor fotografía, mejor sonido y mejor banda sonora adaptada para John Williams. El propio Topol fue candidato en la categoría de mejor actor, y aunque no ganó la estatuilla, se convirtió en un rostro muy popular. ¿Sabes? Una vez vi a Ringo Starr. Por lo menos se le parecía, o podría haber sido ese hombre de El violinista en el tejado, ese Topol.
Eso, Topol. Pero Ringo Starr no se parece en nada a Topol. Ya lo sé, pero es que estaba bastante lejos. Entonces puede que no fuera ninguno de ellos. Sí, es verdad, sí. Topol seguiría interpretando el personaje de Tevye durante toda su vida profesional en diferentes montajes teatrales hasta su retirada en 2009. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the days. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, sunrise, sunset. El violinista en el tejado es una película divertida y con números musicales realmente espectaculares, pero a pesar de su sentido del humor y de su alegría, no deja de tener también un halo de tristeza. Como dice el libro santo, cúranos tú, oh Señor, y habremos sanado. O lo que es igual, mándanos el remedio, que la enfermedad ya la tenemos nosotros. La película nos habla de la expulsión de los judíos de Rusia a finales del siglo XIX y principios del XX. La orden nos afecta a todos, tenéis que marcharos. Pero este rincón del mundo ha sido siempre nuestro hogar. ¿Por qué tenemos que irnos? No sé por qué. El mundo está revuelto. Hay agitadores. Igual que nosotros. No sois vosotros los únicos. Tenéis que dejar todos los pueblos. Solodin, Bablevka, todo el distrito tiene que ser evacuado. Tengo aquí una orden que he recibido. Una persecución que el pueblo judío ha sufrido muchas veces a lo largo de su historia. Y nuestros antepasados también tuvieron que irse de muchísimos lugares a la más pequeña indicación. Quizá precisamente por eso siempre llevamos puesto el sombrero. Pero también nos encontramos con que el personaje protagonista vive en una encrucijada. Por un lado está aferrado a sus tradiciones, pero por otro tendrá que dejar paso a los nuevos tiempos que van llegando. Con que la quiere. Amor, eso es un nuevo estilo. Claro está que nuestras viejas costumbres no fueron nuevas en su día. Lo cierto es que lo han decidido sin contar con los padres, ni con la casamentera. Aunque por otro lado, ¿tuvieron Adán y Eva casamentera? Tevye vive, por lo tanto, en un peligroso equilibrio, como si fuera eso, un violinista tocando sobre un empinado tejado. El violinista en el tejado fue el primer musical que dirigía Norman Jewison, que ya había destacado con películas como El Rey del Juego o En el calor de la noche, y parece ser que le cogió el gusto al género, ya que a continuación dirigiría también Jesucristo Superstar. Y una curiosidad sobre el Oscar a la mejor fotografía que ganó Oswald Morris. Jewison le pidió que diera a la película un cierto tono color tierra. Morris entonces se fijó en las medias anaranjadas que llevaban las aldeanas que hacían de extras y decidió que ese era el color que quería. Así que filmó casi toda la película con una media sobre las lentes de las cámaras. Un tejido, por cierto, que se puede detectar en algunas escenas. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Llega el momento de decir adiós y hoy nos vamos a despedir con el gran Roy Orbison, haciendo una versión de la canción principal de La aventura del Poseidón, que en su día cantaba Maureen McGovern y que ganó el Oscar a la mejor canción en 1973. Feliz semana a todos y hasta la próxima. There's got to be a morning after, if we can hold on through the night. We have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning after? It's waiting right outside the store. Why don't we cross the bridge together and find a place that's safe and warm? It's not too late, we should be giving. Only with love can we climb. It's not too late, not while we're living. Let's
There's got to be a morning after. We're moving closer to the shore. I know we'll be there by tomorrow, and we'll escape the darkness. We won't be searching anymore. There's got to be a morning after. We're moving closer to the shore. I know we'll be there by tomorrow, and we'll escape the darkness. We won't be searching anymore. There's got to be a morning after. There's got to be a morning after. There's got to be a morning after. Cadena SER. La radio.